המציאות לשיגעון, הכל חוזר אליי. גם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע זה... Shalom, bienvenidos a todos los que van entrando. Le damos las gracias. Vamos a hacer lectura de la Aliyá número 6, número 7 de esta porción Mishpatim, o la porción número 18. Ordenanzas, decretos, reglamentos, preceptos. Amén. Así que damos las gracias con la bendición de la Torá. Lo hago en hebreo y después en español. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vad-Hei noten hatorá. Bendito seas tú, Yud-Het Vad-Hei, Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vad-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, como decíamos, para los que van entrando o pasando, estamos por hacer lectura de Éxodo. Estamos en la parashá número 18, Mishpatim, y ahí en pantalla está la lectura correspondiente al día 6 y al día 7, que va desde el capítulo 23, 20, 25, y la Aliyá número 7 va desde el capítulo 23, 26 hasta el capítulo 24, 18, es decir, el capítulo 24 completo. Exactamente. Vamos a leer Éxodo 23 desde el versículo 20. Nos dice así, palabra del Eterno. He aquí yo envío mi ángel delante en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles contra él, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al cananeo, y al jerjeseo, y al heveo, y al jebuseo, y los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto. Rozarás eternamente sus estelas. Serviréis a Yod-He Vad-Hei vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, y apartaré la enfermedad de en medio de ti. No habrá en tu tierra mujer que aborte, ni estéril, y haré que el número de tus días sea completado. Enviaré mi terror delante de ti, y te trastornaré a todo pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de tus enemigos delante de ti. Enviaré el avispón que expulsará de la presencia a los cananeos y a los amorreos, y a los heteos y a los jerjeseos, y a los fereceos y a los heveos, y a los jerjeseos y a los jebuseos. No los echaré en un solo año, para que la tierra no quede desolada y no se multiplique contra ti las bestias del campo. Poco a poco los iré echando de tu presencia hasta que fructifiques y heredes la tierra, y estableceré tu frontera desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río, porque entregaré en vuestras manos a los moradores de la tierra, y tú los expulsarás de tu presencia. No concertarás pacto con ellos ni con sus dioses,
no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí cuando sirvas a sus dioses, lo cual te será por trampa. Amén. Dijo Yud-Heh-Vah-Hei a Moshe, sube ante Yud-Heh-Vah-Hei, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moshe solo se acercará a Yud-Heh-Vah-Hei, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras que Yud-Heh-Vah-Hei y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo, haremos todas las palabras que Yud-Heh-Vah-Hei ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Yud-Heh-Vah-Hei, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Yud-Heh-Vah-Hei. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yud-Heh-Vah-Hei ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yud-Heh-Vah-Hei ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Yud-Heh-Vah-Hei de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Yud-Heh-Vah-Hei, y comieron y bebieron. Entonces Yud-Heh-Vah-Hei dijo a Moshe, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moshe con Josué, su servidor, y Moshe subió al monte de Elohim, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yud-Heh-Vah-Hei reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yud-Heh-Vah-Hei era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Amén, amén. Bien, acá en esta parte vemos algo muy importante con respecto a la Aliyá 6, donde podemos ver la imagen visible del Creador, la imagen visible del Eterno, y que representa a Yeshua. Recordemos que en esta porción comenzaba dando los decretos y las instrucciones para el siervo. Así había comenzado la porción Mishpatí, que son decretos, ¿no es cierto? Son ordenanzas, instrucciones, y hablaba sobre el siervo y que el siervo debía colocar, si el siervo o el esclavo amaba a su amo, debía colocar la oreja en la puerta, y el amo le iba a perforar la oreja, ¿no es cierto?, con un punzón, menciona en la escritura, que representaba, como ya lo habíamos dicho al principio, la puerta representa a Yeshua, y acá podemos ver nuevamente justamente esto. ¿Qué nos dice en esta porción?
en esta parte, perdón, cuando él dice que él enviará su ángel, el ángel del Eterno, es decir, enviaré mi ángel, dice él. Dice, y lo enviará delante de ti y él los va a introducir a la tierra que él los lleva, ¿no es cierto? Él va a ir siempre con ellos, él los va a acompañar. Y le dice, guárdate en su presencia y obedece su voz. Y así comenzó esta porción. Representa eso, el colocar la oreja a la puerta representa que a él debemos escuchar, que debemos escuchar la voz del Mesías, a él debemos escuchar y obedecerlo en todo. Y si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, y ahí se está hablando el Eterno como a sí mismo, entonces podemos entender que el ángel de su presencia, que el ángel de Adonai, que Yeshua, que la imagen visible del Eterno es el mismo Eterno hablando. Acá nos está diciendo, si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, notan lo que está narrando la escritura, nos está diciendo, y haces lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión contra tus adversarios. Porque mi ángel irá delante de ti y te conduciré hacia, bueno, y comienza a nombrar a todos los enemigos que iban a salir ante el pueblo de Israel. Luego dice, serviréis a Yud-Heh vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan. Nuevamente se vuelve a mencionar como en tercera persona, y él bendecirá. Primero lo menciona así, que debemos escuchar el ángel, pero el ángel es él. Es el mismo Eterno. Muchos dicen, Jesús nunca dijo que era el Eterno. Jesús nunca dijo que era Dios. Acá el mismo Eterno lo está diciendo. Está mencionando el ángel de su presencia, que los antiguos judíos creían en esta forma visible, en esta imagen visible del Eterno, y vemos que se presenta así, es la imagen visible, que ellos pudieron estar ahí en presencia de él y lo vieron. Recuerden que las escrituras nos dice que nadie vio a Dios y que haya sobrevivido, y que nadie puede estar en presencia de Dios porque él es 3 veces santo. Nosotros como estamos en pecado no podemos estar en toda su presencia, pero él se provee de una imagen para que podamos verle. Y esta imagen, ellos creían en esta imagen, en la imagen visible del Eterno. Y vean cómo nos dice también a ver, creo que lo tengo acá, sí lo tengo que marcar. En Éxodo también, como menciona al principio, en Éxodo 3 dice, y el ángel de Adonai se les apareció en una llama, cuando se le aparece a Moisés. El ángel de Adonai menciona, se apareció en una llama de fuego que salía de una zarza. Y luego nos dice que, y viendo a Adonai que iba a mirar, lo llamó Elohim de en medio de la zarza. El mismo Eterno lo está llamando de la zarza. Todos sabemos que el que se le apareció, en la zarza ardiente a Moisés fue el Eterno. Todos conocemos esa historia, todos lo hemos visto y sabemos que, pero acá lo está mencionando el ángel de Adonai, era el mismo Eterno, es una de las manifestaciones del Eterno. Y él mismo le está diciendo, y dijo, yo soy Elohim, Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, y el Elohim de Isaac, y el Elohim de Jacob. Este ángel de Adonai, como acá lo vemos en esta porción que estamos estudiando, se presenta así. Él es Elohim, Él es el Eterno. ¿Quiénes somos nosotros para decir no puede aparecer de forma humana, no se puede proveer de una imagen, no se puede proveer de una forma humana, el Eterno no se puede hacer hombre? He escuchado muchas veces esas frases, esas palabras, y sacando totalmente de contexto versículos
y cosas para apoyar esta idea, que esta idea es una idea moderna que nació con Maimónides. Primero escudriñemos, veamos, vamos a la escritura, qué sucedía en esa época. Ellos creían en la imagen visible del Eterno, ellos conocían, ellos habían visto al Eterno. Recordemos que no solamente se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, también se le apareció a Agar y a muchos otros que no eran parte del pueblo, pero también pudieron ver la forma visible, la forma humana del Eterno y no morir. ¿Por qué? Porque solo era su imagen, o el ángel de su presencia, o el ángel de Adonai, como lo menciona, también creo que lo menciona en uno de los profetas, también menciona el ángel de su presencia. También Yo lo no sé vemos si en Isaías. Isaías. Ajá. Pero igualmente, diríamos, a ver, sabemos que todas esas manifestaciones que un ser humano pudo ver del Eterno, tanto desde la antigüedad, estamos hablando de Abraham, de Agar, todo ser humano que tuvo un encuentro visible muchas veces se lo llama el ángel de la presencia, la zarza ardiendo, la nube, era nuestro don Yeshua quien era el que venía y se presentaba ante los hombres. ¿Por qué? Porque sabemos que el Eterno, ese espíritu, no lo podemos ver, pero sí se lo puede sentir. Cuando Él está en toda su gloria, nadie sobrevive a esa gloria del Eterno. Ahora, todos aquellos que sobrevivieron son porque no estuvo la plenitud de su gloria, la plenitud del Espíritu, sino estuvo su representante, estuvo su presencia, quien es nuestro don Yeshua. Es decir, una parte del Eterno, poder dialogar con el Eterno. Y que haya venido una parte no quiere decir que vino todo el Eterno, porque si hubiese venido todo el Creador, todo el Eterno, destruye todo. Hubiese destruido todo, no hubiese quedado nada, porque no podemos estar ante toda su plenitud, su gloria, como lo decía Marcelo. Y miren cómo también el mismo Eterno les aclara, y no lo aclara una sola vez en la Escritura, lo aclara una y otra vez, porque sabían que siempre iban a tener ese conflicto con esto, y que hoy en la actualidad esto iba a estar muy propagado entre las personas. Miren lo que nos dice en Éxodo 6, y dijo Yud-Heh-Vav-Hei a Moisés, el Eterno, Yud-Heh-Vav-Hei le está diciendo a Moisés, nos vamos más adelante, aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Shaddai. Entonces, el Eterno puede aparecerse ante las personas de forma visible, puede proveerse de una imagen, de una forma humana para las personas. Por supuesto que sí, Él es el Creador, Él nos ha hecho. Entonces, ¿de quién se está refiriendo esta porción? Está haciendo alusión, esta parte, bueno, toda la porción Mishpatim está haciendo alusión a que debemos poner nuestro oído y escuchar a el Mesías, a Yeshua, a su imagen visible, porque es la forma humana lo que podemos ver del Eterno, lo que nos permite Él ver. A Él debemos escuchar y obedecer, y que nos explica que si obedecemos, si lo escuchamos y lo obedecemos, nos narra aquí en la Aliyá número 6, que vamos a ser bendecidos, vamos a tener bendición. Él va a salir a luchar por nosotros en contra de nuestros enemigos. Él va a vencer a nuestros enemigos. Él nos va a apoyar. Y cuando digo enemigos, no estoy, si lo traspasamos ahora a la actualidad, no me estoy refiriendo a personas, sino a todas las cosas que se nos presentan, todas las dificultades que se nos presentan en la vida. Él nos va a apoyar, Él va a estar con nosotros, y Él nos va a acompañar en todo momento.
Amén. Amén. Sí, y otra cosa que vos hace un ratito comentabas, Yeshua, cuando estuvo entre nosotros, él nunca, porque tenemos ese gran dilema que todos dicen, querer encontrar en las escrituras literalmente donde Yeshua se proclame como Yud-Het-Vav-Hei, y no lo vamos a encontrar, porque justamente hay una instrucción en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, del 15 en adelante, donde nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yud-Het-Vav-Hei tu Elohim, a él oiréis. Está haciendo profecía de Yeshua, conforme a todo lo que pediste a Yud-Het-Vav-Hei tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, este día justamente del que estamos leyendo en Éxodo, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yud-Het-Vav-Hei mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Entonces ellos tuvieron temor y pidieron. Entonces, en base a ese pedido que hace el pueblo de Israel, toda la congregación que estaba ahí abajo del monte, el Eterno iba a proveer un profeta, a alguien a quien deberían oír, y es justamente este ángel de la presencia que también en Éxodo lo nombra. Y Yud-Het-Vav-Hei me dijo: ha hablado bien en lo que ha dicho. Le estaba afirmando que el pueblo había hablado con sabiduría. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Mas a cualquiera que no oyere a mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice el Creador. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, si Yeshua decía: estas son mis palabras, yo soy Elohim, directamente la ley del pacto del Sinaí debían apedrearlo. ¿Qué era lo que buscaban justamente los fariseos? ¿Qué era lo que buscaban aquellos que se sintieron, que sentían que Yeshua le venía a confrontarlos? Entonces estos querían matarle, buscaban matarle. Y si Yeshua decía esto, iba a ir en contra de la Torá, porque la Torá misma prohíbe que los profetas hablen en su propia palabra. Porque si esa palabra no venía del Eterno, cualquier profeta moriría. Entonces, justamente hay una profecía que vemos en Segunda de Reyes, no me acuerdo bien, que yo la he publicado y la hemos compartido, de aquel profeta que va y anuncia a Jeroboam que el Eterno iba a derrumbar esos altares que él había levantado. Ese profeta, al regresar, tenía que volver por otro camino, tenía una instrucción, era un profeta. Pero sin embargo, en esa ciudad donde fue ese profeta y anunció esto sobre el altar que había edificado Jeroboam, al regresar tenía que volver por otro camino. Esa era la instrucción. No tenía que comer, no tenía que recibir nada de lo que le ofrecieran, y tenía que volver nuevamente a Judá, a Jerusalén. Entonces, en esa ciudad había un profeta más viejo, y salió a su encuentro y lo engañó diciéndole: vino un ángel a mí y me dijo que te ofreciera comida y alimento, cuando la instrucción del Eterno al profeta que había ido de Judá le había dicho que no vuelva. Sin embargo, le habló otro profeta, y esta persona confió porque era un profeta del Eterno, pero no era su palabra. Y lamentablemente ese profeta murió de camino. Un león lo mató. Porque ese profeta no tuvo en cuenta que el Eterno no cambia su palabra. Y que ese otro profeta más anciano
había venido con un mensaje distinto al que se le había dado. Entonces ahí nos damos cuenta, si viene en contra de la palabra, si un profeta se levanta a dar un mensaje distinto que está en la escritura, pues no viene de parte del Eterno. Entonces, Yeshua podía decir, yo soy Elohim, estas son mis palabras según la Torá. No, y él no podía transgredir la Torá porque es su propia instrucción. Pero notemos esto importante. Hasta los mismos fariseos habían entendido que era el Eterno, que aunque no lo estaba diciendo, lo querían apedrear por esto, porque habían entendido que se estaba insinuando como el Eterno. Y entonces, si él se estaba insinuando como el Eterno, es por esto que lo querían apedrear. No lo estaba diciendo, pero con las cosas que insinuó, sí se daba a entender que era el Eterno. Entonces, por esto lo querían apedrear. Ellos habían entendido el mensaje de Yeshua, habían entendido que era la imagen visible, que él se estaba proclamando como el mismo Eterno, indirectamente, pero lo estaba haciendo. Entonces ellos entendieron. Hoy en día, los fariseos de hoy en día no entienden esto. Y salen a decir, pero luego Jesús les dijo, ¿no han oído que en su Torá dice que ustedes también dioses son? Pero al decirles esto, Jesús, si leemos todo el capítulo completo, más adelante, no dice en ningún momento, yo nunca dije que soy Dios, yo no soy Dios, nunca se los negó, ni se los afirmó, ni se los negó, solo les explicó. Y también les hizo entender que él estaba en el Padre y el Padre estaba en él. Si leemos el verso completo, vamos a entender eso, que les está explicando, no les está diciendo directamente, yo soy el Eterno. Lo querían apedrear porque ellos habían entendido lo que había querido decir Jesús. Es más, muchas veces encontramos que nuestro don Yeshua pronuncia que, es más, el Padre Nuestro nos enseña que oremos diciendo así, Padre Nuestro que estás en los cielos, que es justamente la proclamación de la oración, cómo debíamos hacerla, teniendo él en cuenta que cuando esta oración fuera enseñada, ella no estaría entre nosotros. Entonces, si entendemos esto, leamos Isaías 66, casi en Isaías 9, 9:6, donde nos dice que él sería llamado, este niño que vendría, que sería luz del mundo, sería llamado Padre Eterno. Entre los distintos calificativos que le da esa profecía, lo pone como Padre Eterno. Entonces, por eso él, cuando enseña a sus discípulos, él ya sabía que esta oración iba a perdurar en el tiempo hasta el final de los tiempos. Entonces, que iba a perdurar hasta nosotros inclusive. Entonces, cuando nosotros hoy oramos Padre Nuestro, Yeshua les había enseñado, oren en mi nombre, pidan en mi nombre, que se les dará. Entonces, cuando él les enseña a sus apóstoles Padre Nuestro, no está haciendo referencia a otro ser, que pidamos a otro ser. Entonces Yeshua se contradecía, decía pidan las cosas en mi nombre y se les dará, pero después cuando él enseña a orar a los apóstoles le dice que digan Padre Nuestro. Entonces él ya sabía que no iba a estar entre nosotros, que iba a tener su tiempo donde él iba a ir a preparar morada, porque él mismo dice yo voy a preparar morada para ustedes. Entonces él sabía que no iba a estar entre nosotros, iba a ser un tiempo que ya iba a acabar. Entonces les enseña a los apóstoles, pidan así, aprendan a orar así. Él no dice literalmente yo soy el Padre, porque no lo puede decir. Justamente tenemos que entender las Escrituras. Él tenía que ser el Cordero sin manchas. Si él se equivocaba y iba en contra de la Torá, e incumplía alguna de las pequeñas instrucciones de la Torá, ya se le contaría como mancha
y no podría ser nuestro cordero de Pesaj, no podría redimirnos de los pecados. Él fue perfecto hasta en eso. Amén. Amén, amén. Es correcto, como lo decís, no podía ir en contra de la palabra, pero sí lo vemos al Eterno diciendo que su imagen visible, que el ángel de Adonai, mi ángel, es él. Y lo voy a volver a leer porque esto es maravilloso, es algo muy bonito que el Señor nos deja en su palabra cuando dice: yo envío mi ángel delante de ti. Más adelante dice: guárdate en su presencia y obedece su voz, no te rebeles contra él. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad. Miren lo que dice: si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo. Él es el Eterno, es ese ángel, mi ángel, el ángel de su presencia, que su memra, su imagen visible, es el mismo Eterno. A él debemos escuchar y a él debemos obedecer. Nuestro oído debe estar en él. Y ahí él mismo se está pronunciando como que sí tiene una imagen visible. Sí apareció de forma visible en una zarza, como el ángel de su presencia, como Yeshua, en la columna de nube, de fuego también. Entonces, él puede aparecerse de la forma que él desee para que nosotros no muramos. Son una de las manifestaciones. Amén. Por eso nos dice el Shema, nos dice que nuestro Elohim es Ejad. Uno es. Es uno. Cuando habla de Ejad, es una unidad divisible. ¿Por qué? Porque puede, así como lo hizo, ¿no es cierto?, aparecer en una zarza, así como se proveyó del Cordero, así como se provee del Cordero perfecto que es Yeshua, salió del Padre, y que haya salido del Padre no quiere decir que sea distinto del Padre. Amén. Es más, Yeshua mismo dice después de la resurrección que él vuelve al Padre y vuelve a preparar moradas. Exacto. Entonces, digamos, él vuelve a la fuente. Tenemos que entender esa palabra Padre en arameo, Ab, que es justamente, es la fuente, es el origen, vuelve al origen. Es más, Yeshua pide que le devuelva su gloria como la de antes. Entonces, dando a entender que Yeshua ha estado ahí en la misma fuente del Creador, teniendo la misma gloria. Amén. Amén. Y ahora notemos también algo muy bonito al final de esta porción. Porque ¿qué es lo que sucede primero? En la porción anterior habíamos visto la selección de cómo debían ser los jueces, ¿no es cierto? En esta porción vemos cómo entrega sus decretos y también nos dice a quién debíamos escuchar, a su imagen visible, a él debíamos escuchar y obedecer. Y terminando todo esto, ¿qué es lo que está señalando? ¿Qué es lo que se produce acá cuando Moisés baja con estas instrucciones, con estos mishpatim, con estos decretos? Él le cuenta al pueblo y el pueblo, ¿qué hace? Decide obedecer. Y antes de que el pueblo pronuncie estas palabras, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se hace? Porque al pronunciar estas palabras se hace un pacto. Entonces, todo pacto necesita de un sacrificio, necesita ser sellado con un sacrificio. Por eso que se les pide, dice que a los jóvenes, nos menciona acá, no sé cómo se llama. Sí, cuando se levanta en la mañana Moshe, prepara un altar, prepara las 12 columnas y le pide a los jóvenes que ofrezcan becerros y sacrificios de paz. Es así lo nombran la Reina Valera. Pero ponernos holocaustos y ofrendas de paz. Exactamente. Pongámoslo a perspectiva. En este entonces,
todavía no estaban las instrucciones de los sacrificios. Todavía no estamos dentro de las instrucciones de los sacrificios y ofrendas. Sin embargo, ya en este entonces, acá otra evidencia de que las ordenanzas ya las conocían. Cosas que ya desde la antigüedad el pueblo de Israel conocía. También tenemos el conocimiento de las ofrendas de paz, las ofrendas de sacrificio cuando se hacían altar. Todavía no estaba finalizado, no estaba entregada no le habían enseñado Moshe al pueblo las leyes. Ya sabía. Exactamente, ya estaban preparados. Y sin embargo ahí Moshe les dice, vayan y hagan holocausto. Es que mitad de la sangre se pone en tazones. Junta la sangre en tazones. Dice que una la derrama en el altar, o sea, unta el altar, como lo dice Marcelo, y la otra la rocea ante el pueblo, es decir, a todo el pueblo. Claro, pero esta es la señal del sello del pacto. Moshe viene y les lee todos estos estatutos, estas cosas al pueblo, preguntándole si aceptan. Es esa famosa ketubá de boda que entrega el Creador. Entrega los votos. Está diciendo, acepto. Exactamente, y todo el pueblo a una sola voz pronuncia esa famosa frase que utiliza nuestro hermano en el nombre de su Nace Benishma, exactamente. Justamente escuchamos y obedecemos, aceptamos y obedecemos y obedeceremos todos estos estatutos. Eso es lo que está diciendo el pueblo a una sola voz. Aquí se está produciendo ese contrato matrimonial, esa ketubá de bodas, el pueblo está aceptando esas instrucciones que el Eterno les da. Dice, y subió Moisés, esto está en Éxodo 24:9, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 del consejo de ancianos de Israel, y vieron el lugar donde se había situado el Elohim de Israel, y debajo de sus pies había como un enlosado de zafiro semejante en pureza a los mismos cielos. Y no faltó ninguno de los escogidos de Israel, miren lo que dice, no faltó ninguno de los escogidos de Israel, y fueron vistos en el lugar de Elohim y comieron y bebieron. ¿A qué? Si se produjo este contrato matrimonial, ¿a qué les hace referencia o alusión esta parte? Miren lo que nos dice en Apocalipsis 15, del 2 al 4, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces aquel nos hace referencia justamente a ese hecho. Nos está representando lo que son las bodas del Cordero. Cuando estemos, bueno, yo ya digo estemos, espero, me gustaría estar, por supuesto, en ese mar de vidrio, ¿no es cierto?, mezclado con fuego. Y esto sucedió ahí en el monte con Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 del consejo de ancianos. Y ojo, mire lo que dice aquí en esta comida. Recordemos también que cuando habla de comidas en la Torá, son también cierres de pactos, porque lo vimos con Jacob y Labán, lo que hacen después Isaac y Abimelech.
también Abimelech creo que era, también con el rey, cuando hace con las cisternas, con los pozos, también ofrecen sacrificio, ofrecen banquete, y son cierres de pacto. Y acá los invitados de este cierre, mire lo importante que leías vos recién, que también incluye a las naciones, porque estos ancianos representan a las naciones, y estos ancianos se presentaron y estuvieron ahí, representando a todas las naciones de la tierra. Entonces el pacto se cerró y se selló, no solamente con la casa de Judá en ese tiempo, sino se hizo pacto también con las naciones, representando a las naciones. Teníamos a Moshe y teníamos al sacerdocio que era Aarón, Nadab, Abiú, a Israel y también a las naciones. Mire lo importante, y pacto... nos señalan nuevamente en el verso 11, dice, y no faltó ninguno de los escogidos de Israel. Que eso eran justamente las 12 tribus, está haciendo referencia a las 12 tribus de Israel y más los 70 ancianos. Así que muchos dicen, no, pero estas leyes no son para los gentiles, no, obviamente que no son para los gentiles. Si uno se considera gentil, tiene que rever y tomar en cuenta, estudiar y mirar su propia identidad. Aquel que se considera gentil es porque no cree en el Mesías, es porque no cree en Jesucristo, en Yeshua, no cree en la imagen visible del Eterno, que lo hemos visto ahora, que no solamente se trataba de poner la oreja, de escuchar a su imagen visible, sino también obedecer. No se trata solamente de escuchar, sino también de obedecer. Y aquel que no cree en Jesús no es injertado, pero si creemos en Jesús somos injertados, como lo dice Pablo, somos injertados al olivo natural. Éramos olivo silvestre y somos injertados como un olivo natural. Eso lo dice en Romanos y Pablo mismo después lo afirma en Efesios 2:11, que éramos ajenos a estos pactos siendo gentiles, y ahora por medio de la sangre de Yeshua, que es el pacto que está cerrando, ahora somos parte del pueblo, obtenemos la ciudadanía de Israel y entramos en todos estos pactos que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Entonces, somos partícipes de esa cena, somos partícipes de ese banquete. Aquel que confiesa a Yeshua y cree que la sangre de nuestro don Yeshua fue derramada para redención de nuestros pecados, y consideramos que nuestro Adón Yeshua es nuestro sumo sacerdote, quien va a abogar por nosotros en el día del juicio final, todos aquellos que confesamos, que nos bautizamos y empezamos a guardar sus instrucciones para ser partícipes de esa ciudadanía, somos parte ya del pueblo de Israel. Ya no nos podemos llamar gentiles y ya debemos obedecer las leyes del Creador como pueblo suyo, como su escogido, como sus elegidos. No podemos seguir siendo rebeldes. Miren acá lo que leías al principio. Él no perdonará la rebelión. Así que aquel que no quiera guardar sus instrucciones, se le tomará como rebelde. Ellos dicen... Como enemigo. Ellos dicen, sí, confesamos a Yeshua, pero no guardamos las instrucciones. Los mandamientos eran para el pueblo judío. Dice en el mismo Brit Hadashah, dice que el que no está conmigo está en contra de mí. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo. No sea que seamos tomados como enemigos. Amén. Amén. Mire cómo termina también, y también nos hace alusión Moshe, recordemos que es una figura profética de nuestro Adón Yeshua, es decir, una sombra profética del Mesías. Dice, y subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria de Yud-Heh-Vav-Hei reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, pero la apariencia de la gloria de Yud-Heh-Vav-Hei en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante
ante los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Exactamente. Y mire lo importante, no por casualidad preparó el monte durante 6 días y en el 7º día recién llamó a Moshe. Moshe subió al monte en el 7º día y después estuvo 40 días y 40 noches recibiendo toda y cada una de las instrucciones de mano de la gloria que se manifestó sobre el monte Sinaí. Y nos dice, la apariencia de la gloria. Apariencia, no la gloria. La gloria de Yud-Heh-Vav-Hei, es decir, la figura visible de la gloria de Yud-Heh-Vav-Hei, no el eterno en toda su gloria, sino la apariencia de la gloria, es decir, la presencia de la gloria. Se entiende que es la imagen visible del eterno, no el eterno en toda su plenitud. Amén. 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 Y con eso terminaríamos lo que es esta... Hay muchas cosas que bueno, Hay más cositas, hay más detalles. nosotros vamos año tras año encarando de una manera distinta, tratando de traer perlas, nuevas perlas, para que estudiemos las escrituras y sigamos creciendo espiritualmente, porque entiendo que hay muchos hermanos que tienen otros entendimientos o tienen cosas que nosotros no las hemos nombrado, pero quizás acá nos deja mucho más enseñanza. Cada versículo, cada vez que leemos las escrituras, siempre encontramos cosas nuevas, siempre encontramos cosas que vamos a ver que el año pasado no la entendíamos, quizás este año sí la entendemos o le vemos otra interpretación o lo entendemos de otra manera porque vemos un contexto, porque durante el año estuvimos estudiando otras cosas, el Espíritu nos ha traído y nos ha dado discernimiento, nos ha hecho enfocar en una palabra y hemos encontrado nuevas cosas que el Padre nos va otorgando año tras año a medida que vamos escudriñando su palabra. Amén. Así Amén. que bueno, este sería la aliyot número 6 y 7 de la parashá 18, Mishpatim. Amén. Amén. Sheila. Nos vamos a despedir entonces, como siempre lo hacemos, con la bendición arónica. Vamos a cantarla en hebreo junto a mi niña y vamos a... después la pronuncio en español para aquellos que están recién comenzando. Amén. Vamos a hacer entonces, vamos a despedirnos con la bendición arónica. ¿Estamos? Amén. Amén. Yevarechecha Adonai ve'ishmerecha Yair Adonai panav elecha Bichunecha Yisa Adonai panav elecha Ve'yashem lecha Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te conceda la paz. Shalom. 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 Amén. Le damos las gracias a todos los que estuvieron conectados, escuchando. Igualmente, si quieren volver a escuchar estas enseñanzas que vamos dejando, pueden ir a nuestro perfil de YouTube, que está en el perfil de Angie y está en mi perfil, el Malak. Si entran a nuestros perfiles, tienen el link para ir a nuestro canal de YouTube. En la descripción de cada uno de los Exactamente. perfiles. Ahí encuentran el link y los va a llevar directo al canal de YouTube. Exactamente, el canal de YouTube es Hablemos de Yud-Heh-Vav-Hei y ahí están todas las enseñanzas y todo lo que compartimos con ustedes. Amén. Laila Top, que tengan bendiciones, buen descanso y bueno, seguimos con alguna otra enseñanza seguramente en el transcurso de la semana. Vamos a ver. Amén. Amén. Laila a todos. Shalom. Bendiciones. אנחנו מאמינים בני מאמינים